Sí, amigos, bienvenidos. Un placer, como siempre, compartir con ustedes este espacio. Soy Alberto Massa y los invito a partir de este momento a compartir una hora plena de información, programa especial de Así Estamos, a través de la señal de TV Más HD, la primera señal en alta definición del departamento de Florida. Hoy vamos a dejarnos de talantear, como nos gusta decir a veces a los compañeros aquí del equipo periodístico y del canal. En los últimos días, fundamentalmente, por no decir, hace décadas que se está hablando de la falta de empleo, pero en los últimos tiempos ha cobrado como mayor protagonismo la discusión sobre si las cifras oficiales que se dan son reales o no, sobre la lectura que se da sobre las estadísticas, si están bien hechas, si están mal hechas, si toman en cuenta determinados elementos que no deberían tomarse. Pero bien, para conocer la realidad del departamento hemos invitado hoy al director de Desarrollo de la Intendencia de Florida, Arturo Torres, y a quien preside actualmente la Cámara Empresarial de Florida, la Nobel, es muy nuevita, empezó hace muy poco tiempo, Carlos Sierra, quien además está actualmente como presidente del Centro Comercial. Y hace poquito que estuvo, está repitiendo. Muy mal no te tratamos si no hubiera venido. Sí. Bienvenidos ambos. Gracias por estar. Muchas gracias a vos, Alberto. Me parece que sería interesante, antes de entrar directamente en lo que es el tema, explicar un poco. La Dirección de Desarrollo de la Intendencia, ¿qué aspectos son los que trata? Porque se dividió. Perfecto. Sí, la Dirección de Desarrollo sacó de su órbita, digamos, lo que era específicamente el área de turismo, que se mantiene con el antiguo director Gervasio Martínez, y bueno, quedó con todo el resto de las actividades que pasan fundamentalmente por todo lo que es la actividad y la visión que se debe tener el departamento desde el punto de vista del desarrollo productivo, social, económico, en fin. Nosotros de que ingresamos lo que hicimos fue un plan estratégico del departamento a través de una consultoría donde identificamos un poco cuáles serían los lineamientos de trabajo principales a desarrollar en todo el territorio en función del diagnóstico y toda la estadística y encuentros con los actores locales. Tiene una financiación propia desde recursos propios de la Intendencia. Es la única intendencia que destina fondos a través del Fondo de Desarrollo Interior, FDI, en un porcentaje de un 10%. Ese es el diferencial, es el monto. Hay algunas otras intendencias que también destinan recursos desde ahí. Y esos son unos 55 millones, el 10% están siendo unos 5 o 6 millones más o menos anuales. Y luego tenemos financiamiento a través de proyectos tanto nacionales, del gobierno central, de diferentes organizaciones y fondos también a través de proyectos internacionales. Es un poco cómo se financia y a grandes rasgos los objetivos que persigue. Como es natural, el desarrollo tiene muy amplia digamos, forma de verse e interpretarse, pero se persigue más que nada esos aspectos ambientales, desarrollo económico, desarrollo social, productivo, en fin, más o menos a grandes rasgos. Bien, Carlos, y la Cámara Empresarial de Florida, que es muy nuevita, tiene pocos meses. Sí, ¿no? Efectivamente. Por ¿cómo se llega a la Cámara, cómo está integrada y cómo funciona? Bueno, la Cámara Empresarial de Florida surgió por iniciativa un poco del centro comercial, que convoca a las dos gremiales más importantes, que sería la Asociación de Productores de Leche y la Asociación Rural. Entonces, ahí se juntan las tres gremiales, centro comercial y Asociación de Productores, Sociedad de Productores de Leche y Asociación Rural, para juntarnos y tratar temas en común que creo que de repente, vamos a decir, a pesar de que todos son rubros distintos, todos perseguimos un bien final que es mejorar la comunidad de Florida. Entonces, esto, dada la situación que estaba viviendo la lechería desde el año 2014 a la fecha, notábamos que se necesitaba más apoyo, más fuerza, y bueno, al formar esta Cámara, se reúnen en esta Cámara 1.400 empresas o empresarios, y hay más de 5.000 puestos de trabajo. Es decir, que es una Cámara muy fuerte, de mucho peso,
y lo que tratamos o el fin que persigue es concientizar a la comunidad que para estar bien uno necesitamos que todos estén muy bien. Entonces, de esa manera, el centro comercial apoya a la sociedad de productores de leche, la sociedad de productores de leche apoya al centro comercial, la rural apoya al centro comercial. Articulamos con las 3 gremiales más importantes. Y de esta manera podemos ir a tocar puertas, de repente muy importantes, a nivel nacional o también a nivel departamental, como es ahora un proyecto que tenemos para trabajar en un observatorio económico del departamento de Florida. Eso puede evitar el talanteo, ¿verdad? Bueno, justamente... o las percepciones, voy a traducir esto del talanteo. Es cuando todos decimos, me parece, o a mí no me está yendo demasiado bien, capaz que al otro sí, a mi vecino le va mal, entonces somos 2 contra 1 que le va mal, entonces a la mayoría le va mal. Y el observatorio, ¿qué es lo que puede permitir en este caso? El Centro Comercial Industrial de Florida se reunió con los verdaderos actores de los distintos rubros. ¿Qué quiere decir? Nos reunimos con las panaderías, nos reunimos con los talleres, con los chapistas, con los autoservice, con las zapaterías, con las boutiques, con las tiendas, con todos. Y entonces ahí recabamos cuáles son las problemáticas, las inquietudes de cada rubro y les prometemos una devolución para ver si podemos revertir esa situación que están viviendo, porque todos plantean distintas problemáticas, ¿no? Cuando nosotros nos reunimos ahora en el Consejo de Ministros, específicamente con el ministro Murro, y le planteamos una serie de situaciones que nos planteaban nuestros asociados, el ministro Murro nos presentó datos totalmente contrarios a lo que estamos percibiendo nosotros a nivel comercial o empresarial y lo que percibe el gobierno central o lo que percibe el ministro. Entonces de ahí surgió el contacto con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios y a su vez con el Intendente de Florida también, para ver si podemos conjuntarnos todos para ver si podemos lograr hacer un observatorio económico. ¿Qué quiere decir un observatorio económico? Vendría a ser un poco lo que hace el Instituto Nacional de Estadística, pero hacerlo en todo el departamento de Florida y que no sea estático, sino que sea, vamos a decir, cada 3 o 6 meses que vayamos tomando los datos y ahí poder sacar estadísticas, saber cómo vamos, si realmente es lo que nos dice el Instituto Nacional, que no estoy diciendo que nos mienta, sino que los datos de repente no son los mismos que nosotros estamos observando que los que están observando ellos, ¿no? Bien, ya vamos a estar con la palabra de Murro, porque así refrescamos un poco la memoria de qué fue lo que dijo, por lo menos en las declaraciones a los medios de comunicación, las declaraciones que realizó a TV Más Noticias, por citar un ejemplo. El otro día, a propósito de lo que iba a ser este programa especial que estábamos preparando a través de la red social Facebook, hoy la tablet, yo le hice caso la vez pasada a mi amigo Renson, que estaba ahí, me dijo, ¿la tablet o los papelitos? Entonces yo iba a usar la tablet, pero la tecnología a veces también falla, entonces recurrí al smartphone. En la red social Facebook hice una pregunta, un planteo. En Florida no hay frigorífico hace 7 años, no hay curtiembre, la zona franca perdió 300 puestos y cerraron 200 rurales. Este último dato lo aportó el ministro Murro. ¿Dónde se trabaja? Es la pregunta. Bueno, fue un disparador que generó una cantidad de comentarios, algunos muy interesantes desde el punto de vista que se tomaron el trabajo de leer. Pero antes de entrar a responder todo esto, y para meter en tema también, porque ese también es una de las partes de la discusión pública y política, pero de la discusión pública también, que por sobre todas las cosas, las declaraciones del ministro Murro. Las vemos y las escuchamos, las compartimos. En un departamento que, con esa población que tiene aproximadamente unos 70.000 habitantes, hay 33.000 personas trabajando, 2.300 personas desocupadas, una tasa de desocupación que es inferior a la nacional, pero que igualmente nos ocupa para ver cómo se puede seguir mejorando. Un departamento donde ha aumentado el número de empresas y de trabajadores que están cotizando al EPS en forma importante. Si comparamos 2016 con 2010, estamos teniendo 150 empresas más, y estamos teniendo unos 1.300 trabajadores más de empresas que tienen domicilio acá en el departamento, además de quienes están trabajando
en empresas que están registradas a nivel nacional, como son las empresas públicas o los supermercados o las cadenas de tienda, que no se registran en el departamento. Esos son datos alentadores de la mejora de la formalización en el departamento de Florida. Y dentro de lo que es el crecimiento de las empresas, tenemos un crecimiento de 150 empresas registradas en el BPS, comparando el 2016 con el 2010, como decía, pero allí hay datos diferentes. Por ejemplo, hay una disminución de unas 200 empresas rurales, un aumento de unas 100 empresas del comercio, aumento de 60 en la construcción, de 30 en la industria, de 30 en el transporte, y eso hace que se produzca una compensación, por lo menos, de la pérdida de puestos de trabajo en el sector rural, producto de la concentración, de la tecnología, de lo que significa la situación que tiene el sector lechero, muy importante acá en el departamento y que está atendiendo el propio presidente de la República con un equipo de ministros. Y bueno, y viendo cómo podemos seguir trabajando y avanzando en el diálogo que estamos teniendo con las distintas organizaciones sociales de la población. Ministro, esas estadísticas han sido cuestionadas por el intendente de Florida. Quizás la capital departamental ha ido un poco contrapelo de esta estadística que se informa, porque acá han habido cierre de algunas empresas, la situación crítica de lo que es la curtiembre, el frigorífico cerrado, el molino también, que entró en una situación compleja, que ahora dependerá del futuro de esta empresa, que bueno, ahí genera también una importante fuente de trabajo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo lamento discrepar con el intendente en cuestionar las estadísticas. Yo creo que los gobernantes debemos respetar el Instituto Nacional de Estadística, como siempre lo hemos respetado. El intendente puede controlar esas estadísticas si lo desea. Estamos dando también datos administrativos del Banco de Previsión Social. Cuando decimos que hay 150 empresas más, es porque hay 150 empresas más. Cuando decimos que hay 1.300 trabajadores más, es porque hay 1.300 trabajadores más. ¿Empresa de qué rubro se refiere usted, ministro? Como señalaba, tenemos 150 empresas más en general, de entre ellas 100 más en construcción, 100 más en comercio, 60 más en construcción, 30 más en industria, 30 más en transporte, 200 menos en rurales. Esa información es pública y se puede dar, porque le reitero, no es un dato menor que entre el 2016 y el 2010 tengamos en las empresas con domicilio fiscal en el departamento de Florida 1.300 puestos cotizantes más, de los cuales más de 1.000 son mujeres, lo cual es un buen dato positivo también. Y hay a veces cierres de empresas que se compensan con otras situaciones, y eso hay que verlo todo en su conjunto. Bien, allí veíamos, repasábamos y refrescábamos un poco la memoria de lo que fueron las declaraciones hace unos días atrás del ministro cuando estuvo aquí en Florida. ¿Qué reflexión merece el análisis que hace el ministro? Bueno, eso justamente lo queremos analizar por medio del Observatorio Económico. Pero yo te diría por lo pronto, hay, como dice el ministro, 1.300 puestos más de trabajo registrados en el BPS de Florida. Posiblemente los haya. Pero ¿qué sucede? Yo como empresario tengo de repente un changador que me viene un viaje de poste o fertilizante y va a trabajar una tarde por semana y yo lo registro en el BPS. Y entonces esa persona aparece como un trabajador más, pero capaz que trabaja una tarde por mes o por semana o cada 15 días. Es afral. Sin embargo, lo registro. Y creo que como lo hago yo, lo hace todo el mundo. Después, las otras empresas, que habló de 150 empresas, ¿qué sucede? Con el tema de la inclusión financiera, cada día pedimos más facturas. Para poder facturar, necesita estar como empresa. Entonces, de repente, un ladrillero que hace ladrillos, para poder vender los ladrillos a Mevir, que precisa tener una factura, entonces se registra, pero es una empresa con un solo operario, es un monotributista, y entonces de repente aumentaron las empresas. Ahí está. La formalización puede llevar a que cuando trasladamos a la realidad esos datos no se traduzcan en puestos permanentes, como el caso de los afrales, por ejemplo, o en empresas que generen de por sí un mayor volumen de dinero en circulación. Si es el ladrillero que estaba trabajando desde toda la vida y ahora se puso una empresa monotributista para hacerle la factura a quien le vende el ladrillo, evidentemente ese señor ya estaba trabajando y hoy sigue trabajando, nada más que se registró. Se ha formalizado. Se ha formalizado.
pero yo no veo o no encontramos, por lo menos lo que nosotros palpamos a nivel de todos los rubros que hemos trabajado en el centro comercial, nadie está conforme con los datos de Murro, y mucho menos, vamos a decir, digo, todo el mundo se queja que hay muchísimo desempleo, estamos recibiendo currículum a diario de toda la gente que está buscando trabajo. Lo otro que sucede también, que yo se lo planteé al ministro en su momento, es que desde nuestro punto de vista había más en seguro de paro. Él me mostró las estadísticas que realmente hay menos en seguro de paro, pero ¿qué sucede? Puede ser que esos muchos que habían en seguro de paro, el año pasado creo que había 246 y ahora hay 196, es que se les terminó el seguro de paro y hoy por hoy ya no están en seguro de paro, sino que ya están como desempleados. Es decir, que no sé si es mejor o peor. Es el caso de la Curtiembre, por ejemplo. Claro, los cooperativistas que se les terminó el seguro especial. ¿Qué datos maneja la Intendencia? ¿La Intendencia tiene datos? ¿Tiene algún registro? No tiene una unidad de seguimiento, tampoco como el BPS, que registran obviamente compulsivamente y allí ya te genera el dato. No tiene esa función la Intendencia, sí es un promotor de empleo y es un permanente dinamizador. El Intendente ha hecho muchísimo hincapié en esto, por eso hablaba del 10% que se dedica a emprendimientos productivos del propio presupuesto, pero también se está permanentemente, como ustedes saben, tratando de generar a través de la sinergia entre las propias empresas a veces del departamento, a través de contacto, a través de diferentes iniciativas, el tratar de multiplicar, buscando el apoyo entre ellas mismas, ¿no? Después podemos dar algún ejemplo concreto, pero también se apoya a toda la institucionalidad. Acá tenemos desde la ADEF, el apoyo a la Cámara, el Centro Comercial, permanentemente se está coordinando con el resto de las organizaciones que están trabajando sobre estos temas. Claro, se coordina, porque alguno puede decir, se coordina adecuadamente o se cobra el grito. Yo te digo, por ejemplo, la ADEF, que de repente algunos de los televidentes no conoce, es integrada por el Centro Comercial y toda digamos, el mundo empresarial del departamento prácticamente está allí presente, aunando criterios y teniendo una visión común para ver cómo se pueden desarrollar algunas políticas de empleo, pueden ser algunas otras también culturales y demás, pero estamos centrando hoy el tema en el empleo. La ADEF genera una cantidad de programas, de capacitaciones en todo el territorio, con fondos que la Intendencia en su estructura financia casi muy fuertemente, para no hablar términos digamos, porcentuales, pero muy fuertemente, digámoslo así. Pero también consigue fondos del gobierno central y organismos de diferente índole. Pero bueno, a través de la ADEF también se hace un diagnóstico y se genera políticas, como ustedes conocen, de fomento de la pequeña empresa, que trabaja mucho con las MIPYMES, con los emprendedores, ahí también aterriza mucho de los programas que hay de emprendedurismo. Eso también trabaja mucho la formalización, junto con DINAPYME, están trabajando también fuertemente en ese aspecto. Entonces, tal vez todo ese esfuerzo que se genera desde lo local, pero no son las políticas nacionales que, digamos, ayudan a ello, se consiga mejorar un poco estos guarismos y esta estadística y esta información que maneja el ministro. Pero, como decía bien Carlos hoy, estamos totalmente de acuerdo con esa visión que tiene el centro comercial, la compartimos, la palpamos diariamente. Nos llega también, obviamente, es el primer receptor, la Intendencia, de toda esta problemática que se vive. No en el departamento. Florida capaz que es un departamento proactivo en ese sentido, y ahí cabe un poco la impronta de este gobierno. Es a nivel nacional, la lechería, el sector primario y Florida fuertemente, porque es un sector donde el sector primario, y ahí hablamos de la agricultura, la ganadería, las diferentes producciones agrícolas, han tenido una caída por la falta de competitividad sustancial, en porcentajes digamos, muy fuertes y extendida en el tiempo. La lechería lleva más de 3 años de crisis y una baja y una menos venta, un menos ingreso, que esto está repercutiendo en el centro de Florida sin ningún tipo de dudas, en los servicios y demás. Es toda una cadena que Florida es el centro justamente de la producción de la lechería, la ganadería, la producción de forraje. Todo esto ha ido cayendo y sería imposible que no existiera un impacto en el comercio y en la vida económica del departamento. Pero
te voy a hacer un pequeño comentario agregando a lo que decía Carlos. También ha habido un incentivo a la formalización y, por ejemplo, es exigible para trabajar con la Intendencia, vos tenés que ir, con la factura y tenés que tener todo en regla. En regla, entonces ahí ya hay una exigencia que para lo más mínimo vos tenés que tener una empresa. Y eso modifica, obviamente, los números. Sin duda, esa visión no condice con la realidad y con lo que se siente a nivel de Veamos, actividad. a ver si, para ir entendiendo esta realidad que todos palpamos de una manera u otra. ¿Será que, por ejemplo, el impacto económico por la caída en el sector lácteo de pequeños productores o medianos productores impacta más en la economía local que la pérdida de algunos puntos? Por ejemplo, ¿será que circula más o menos dinero actualmente pese a esas nuevas empresas que están? ¿Y será el momento también de entrar a replantearnos, Florida, sí, un departamento agropecuario, pero hay que empezar a buscar por otro lado para generar puestos de trabajo? Lo hablamos luego de la pausa. Tenemos 3 temas para cerrar. Tenemos media hora todavía para seguir hablando. Antes de ir a la pausa, algo que en esta época ya que estamos viviendo nadie puede dejar, y es de tener la garrafa de Megal, que es la livianita de Megal. Pesa un 65% menos. ¿No me ha pasado, Torres, que agarrar la garrafa y moverla como si fuera una alcancía? A ver si me queda gas? Es medio raro, ¿no? Bueno, pues, está la garrafa nueva. No se puede volcar, no se puede poner eso. Bueno, la garrafa nueva se ve. En campaña a veces, viste, porque es translúcida. Rinda un poquito más, la volcamos. La pueden llevar hasta Chamizo. Qué bien. La gente de Megal, 4352-4333, la tiene, sí, lleva la garrafa vieja, le dan la garrafa nueva que es translúcida, ve la carga de gas y pesa menos. No tiene que andar haciendo demasiada fuerza. ¿Verdad? Usted que ha dejado el deporte allá hace unos años. ¿Y vale? Con los 1.000 pesos se lleva la garrafa nueva cargada. Y ya después la carga lo mismo que siempre. Más barata, 11 kilos. Espectacular. Pausa y ya seguimos con más Así Estamos. Rodando por un trabajo, nadie precisaba de mi habilidad de llevar los bueyes cortando melga ni de mi jeito para el alambrar. Por las tardecitas cuando amargué